tener claro el día de mañana. Ya solamente 4 trabajos nomás he recibido y 3 trabajos nomás, ¿ya? Son 3 trabajos. Unam Moquegua, Solar, y el otro trabajo es relacionado a del grupo de Freddy, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, jóvenes, a ver, presten atención para concluir, a ver, para concluir esta clase. A ver, entonces tenemos que hemos indicado ya sobre el cierre del proyecto. Ya, ese es el esquema, ¿no? Todo proyecto de inversión se origina de un problema. El proyecto va a tener un problema, ya, y en función a ese problema se va a hacer una intervención mediante un proyecto de inversión pública, ¿ya? Entonces, el proyecto puede tener componentes, el componente 1, componente 2, componente 3. Y eso va a señalar el objetivo del proyecto. Normalmente los proyectos tienen esta característica, que todos los proyectos deben ser sostenibles en el tiempo. Es por eso que los proyectos de carácter público se busca quién va a asumir la operación y mantenimiento y se desarrolla en función a los 4 ejes o dimensiones sostenibles que tienen los niveles de gobierno, gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional. Entonces, en función a ese tipo de competencia, a ver, en función a ese nivel de competencia, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, docente. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, docente. ¿Me escucha? Sí, docente. Ya, muy bien, porque estaba leyendo que no llega el audio. Ya. A ver, entonces tenemos que los proyectos deben ser sostenibles. Por eso la mayor parte de los proyectos de carácter del ámbito social o públicos tienen esta dimensión. La dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión institucional. En función a eso, a estos niveles de eje de desarrollo, se hacen los proyectos de inversión, cuya finalidad u objetivo es medir el impacto de la operación y mantenimiento. ¿Quién va a asumir la operación y mantenimiento de ese proyecto? Para eso vemos que los proyectos de desarrollo tienen que estar enmarcados en que los proyectos productivos deben tener un grado de afectividad o rentabilidad. Para eso los proyectos deben enfocarse dentro del marco de este sistema de inversión donde va a certificar la calidad de la inversión. Ese grado de rentabilidad en los proyectos productivos va a medir, en otras palabras, el crecimiento de ese sector. Y si existe el decrecimiento de ese sector va a lograr un desarrollo sostenible y un bienestar de su comunidad o de la sociedad de él y en conjunto de ese sector que él viene desarrollando. Entonces tenemos, jóvenes, que la inversión, en el caso de la inversión pública, está a cargo del Estado, que administra los recursos públicos, y a los recursos públicos los destina y los transfiere a los niveles de gobierno para realizar inversión que tiene como objetivo que estos recursos públicos que son asignados a los niveles de gobierno van a permitir la mejora de los servicios públicos, ¿ya? Mediante la ejecución de proyectos de esta naturaleza. Pueden ser proyectos de infraestructura, pueden ser proyectos del sector productivo, pueden ser proyectos de carácter social, pueden ser proyectos ambiental, pueden ser proyectos de carácter pesquero, que tienen cuya finalidad es mejorar su capacidad productora de ese sector. Entonces, vemos que los pasos en la etapa de la formulación ya marca entonces primero identificar cuál es el enunciado del problema y clarificarlo. Por eso yo les había encargado a ustedes identifiquen ya el problema. ¿Cuál es el problema que ese proyecto, que en el canal del docente se ha elaborado para intervenir o atender qué tipo de problema es? Problema de carácter agrícola, problema en el caso de proyectos de carácter del sector agrícola, pero ¿qué tipo de problema en el sector agrícola? Incrementar la frontera agrícola,
a incrementar la ampliación del agua, del recurso hídrico para llevar hacia la ciudad para incrementar la frontera agrícola. Entonces, ese sería el problema. Existe el problema de que existen pampas que son hereazas, pero debido a que no existe recurso hídrico y no se puede aumentar la frontera agrícola. Entonces, uno de los objetivos que tiene, por ejemplo, el canal de Pasto Grande, Hawái Rinconá, ampliado. El canal ahora se ha hecho por vía subterráneo, ya para llegar las aguas ya hacia las pampas de la Loma de Hilo. ¿Por qué se ha hecho subterráneo? Para evitar que los posesionarios o los invasores puedan sifonear el canal, como lo que está pasando ahora, ¿no? Todo el trazo del canal existe posesionarios o invasores, entre comillas, que vienen utilizando, aprovechando el recurso que se encuentra disponible y que baja por el canal. Entonces, una manera es, primero, identificar cuál es el problema. Luego es ya describir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema central? ¿Ya? El problema. Analizar el problema. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias que han originado ese problema? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay recurso hídrico en un espacio que espacio, por ejemplo, que es para la agricultura? Ocurre que no existe producción agrícola. Si existe, es limitada, ¿no? Entonces existe una causa, una causa. El otro aspecto es de análisis es analizar el objetivo. ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios que se deben involucrar en el proyecto? ¿Ya? ¿Cuál es el fin del proyecto? ¿Y cuáles son los medios que se deben desarrollar para obtener el objetivo del proyecto? ¿No? Por ejemplo, tenemos una causa. Por ejemplo, ¿qué origina, a ver, jóvenes, qué origina un inadecuado servicio educativo? ¿Cuál es la causa del inadecuado servicio educativo? ¿Alguien me puede, a ver, indicar cuál es la causa de un bajo nivel educativo? A ver. ¿Qué causa origina un inadecuado servicio educativo? A ver, Llanos. Doctor, ¿podría ser las herramientas tecnológicas en los centros educativos? Ya, ¿qué causa está originando el inadecuado servicio educativo? La falta de herramientas tecnológicas. Ya, falta de herramientas tecnológicas. Ya, muy bien. A ver, es uno. A ver, David Cometidos. ¿Qué causa origina el inadecuado servicio educativo? El doctor, puede ser el tema de la falta de metodología de enseñanza de los docentes. De metodología de la enseñanza, ¿ya? Entonces tiene falta de recursos tecnológicos y falta de enseñanza. Ya, ¿qué otro recurso, qué otro problema está originando el inadecuado servicio educativo? Ya, recuerden que sus compañeros han indicado, a ver, falta de equipamientos, de equipos electrónicos. El otro, falta de enseñanza, inadecuada nivel de enseñanza. ¿Qué otro problema está originando o contribuye al inadecuado servicio educativo? Podría ser capacitación a los docentes, falta de capacitación a los docentes. Ya, ese sería el efecto, el medio, ¿ya? ¿Cuál es la causa? La causa. Ya está bien. Doctor, puede Está ser bien, la también, capacitación, esa es la solución. El problema, lo que ha dicho su compañero, es la causa. La causa es de que el profesor, hay bajo nivel de capacitación del docente, es decir, una causa que está contribuyendo al inadecuado servicio educativo. Otra causa que está contribuyendo es que no existen los equipos tecnológicos para mejorar la enseñanza. Es otra causa que está originando el inadecuado servicio educativo.
¿Qué otra causa más contribuye al inadecuado servicio educativo? Que no se cuente con una buena infraestructura. Entonces tenemos tres componentes. El componente inadecuado, infraestructura. La infraestructura ha colapsado, ha cumplido su periodo de depreciación, entonces, y eso origina que esa infraestructura ya no es segura. Entonces tengo un primer componente, infraestructura. Segundo componente que dijo su compañero es que no existen los equipamientos tecnológicos que permitan que el docente tenga mejores herramientas tecnológicas ya para mejorar su nivel de educación. Y el otro componente que dijo su compañero es referente a que los docentes no están capacitados para utilizar ese tipo de herramientas tecnológicas que permiten mejorar su nivel de servicio educativo. Brandon, a ver, tiene un comentario, Brandon. Sí, creo que también podría ser que los estudiantes puedan presentar diferentes ritmos de aprendizaje. Pero causa, estamos hablando de causa, ¿ya? Tenemos causa, ¿ya? Está bien, Brandon. Brandon, muy bien, ¿ya? Pero también significado en orden, ¿ya? Ya tenemos la causa, ¿ya? ¿Cuál sería el efecto, en este caso, el inadecuado servicio educativo? En este caso, a ver, dos efectos. ¿Qué pasa cuando el servicio educativo es inadecuado? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto origina en la institución educativa? No se logra el rendimiento que se esperaba de Ya, los entonces, parte de los estudiantes. inadecuado, ya, bajo rendimiento de los alumnos, ¿no? Ya. ¿Qué otro efecto más origina? ¿Qué pasa? El colegio es pésimo, no hay buena infraestructura, los profesores no enseñan. ¿Qué pasa con el alumno? ¿Se queda o se va? Se queda. Se va. ¿Se va o se queda? A ver, ¿qué dicen? Se va. Se va. Se va, ¿no? El alumno cuando va a una institución educativa y la institución educativa, a ver, ocurre que no tiene la comodidad, no tiene la infraestructura correspondiente. El alumno se va o no viene. Entonces hay deserción de alumnos, se desertan los alumnos, se van. Cometidos, a ver, tiene Luis, ¿tiene algún comentario ahí? Sí, doctor, justamente iba a decir la deserción de los estudiantes, ¿no? Al no tener las Ya. comodidades. Ya, muy bien con Luis. Entonces los alumnos se van, porque ese es el efecto, ¿no? El efecto es que los alumnos se van, hay deserción de los alumnos, bajo nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, ese serían los efectos. Ahora, ¿cuál es el medio y el fin? Con lo que estaba señalando acá en el caso, es de que el alumno, ya, acá el objetivo del proyecto sería positivo, todo positivo, ¿ya? Entonces, la causa principal, el problema central era inadecuado servicio educativo y una de los componentes era inadecuada infraestructura. El segundo componente era haber limitado equipamiento, ya limitado equipamiento. Y el tercero sería deficiente nivel de capacitación de los docentes. ¿Ya? Los docentes están preparados, pero no de manera óptima. ¿Ya? Ese sería las causas directas del problema. ¿Y cuál sería el propósito del proyecto? Ahora, lo que era negativo, que era la causa, el problema central que era inadecuado, en el objetivo del proyecto es adecuado servicio educativo. Todo positivo. Ahora, si el componente era inadecuada infraestructura o deficiente infraestructura, ahora es adecuada infraestructura de servicio educativo. ¿Cuál sería el caso del equipamiento? Limitado equipamiento, deficiente equipamiento de equipos tecnológicos. Ahora, en el medio, sería eficientes equipos tecnológicos para la educación.
¿Y cuál sería el inadecuado o limitado deficiente nivel de capacitación? Ahora sería eficientes niveles de capacitación del docente. Entonces, en el análisis de fines, medios y fines, ya lo que era el análisis de causas y consecuencias, ahora se pide positivo, porque ese va a ser el objetivo del proyecto en el aspecto de análisis. Entonces, casi semejante es lo que les he pedido, ¿ya? A ustedes en el trabajo que puedan justificar, a ver, ya lo que ustedes tienen en el canal de docentes y ya de diferentes proyectos que se han intervenido en diferentes épocas. La otra etapa es la etapa de la formulación, formular los objetivos, ya cuál es el objetivo del proyecto, definir cuáles son los componentes. Es importante establecer el componente que se va a intervenir en el proyecto. Con relación a la actividad, por ejemplo, en el componente infraestructura, tengo componente infraestructura, que es la infraestructura física. Vamos a suponer, a ver, de una represa. ¿Cuáles serían las actividades? Primero hacer las bases, los cimientos, las bases, las columnas, ¿no? Los sistemas de nación, todo eso es construir, realizar, ¿no? Que son netamente las actividades que van a estar involucradas en el proyecto. Otro aspecto es establecer los consumos, cuáles son los recursos que se requiere para obtener y tangibilizar el proyecto físicamente. Desarrollando metas, tanto estas metas que deben ser físicas o financieras. Otro aspecto en la etapa de la formulación se debe considerar ya y explorar cuáles van a ser los factores externos o las externalidades que de una u otra manera vienen afectando a los proyectos de inversión, como por ejemplo la estimación de riesgo de un proyecto. Por eso, desde el 2007, 2004, los proyectos ya se piden que se presente una estimación de riesgo, un plan de riesgo de la infraestructura, para mitigar ya y reducir el grado de afectación del riesgo de a la infraestructura. El otro, la elaboración del plan de trabajo y la elaboración del presupuesto del proyecto de inversión. Entonces, en esta etapa del diseño, tenemos que identificar dos aspectos importantes, jóvenes, en la parte de la identificación, en la parte del diseño. Puesto posteriormente, en función a estos dos aspectos, nosotros vamos a monitorear, vamos a evaluar el desempeño de acuerdo a lo que está programado, tanto físico como financiero. Entonces, un aspecto importante de la identificación y la formulación es la realidad o situación cuyos resultados son insatisfactorios para un momento dado. Por ejemplo, el problema es, ¿qué es un problema? Es algo que es inevitable. Ese es un problema. Otra característica de un problema es que es una situación negativa o inaceptable por un entorno netamente social, que invita a realizar una acción. Otro aspecto que es un problema es algo que se requiere una explicación. Ya, una explicación. Otro aspecto importante también es sobre un concepto relativo. Todo unos serán los problemas para unos otros. ¿Ya? El aspecto relativo. Otro aspecto o concepto del problema es algo que no tengan solución. Otro aspecto es algo cuya solución es obvia. Este es un tema, ¿ya? Y un problema también es un síntoma negativo o que viene afectando a un entorno netamente social. Entonces, los problemas tienen estas propiedades o factores, características que podemos identificar cómo diseñar nuestro proyecto de inversión. Es importante plantear cuál es nuestro diseño del proyecto y de esa manera vamos a poder atender sin ninguna dificultad la necesidad de la población. Entonces, con relación a los problemas, ya el 30% de, por ejemplo, un problema, el 30%
niños de las comunidades de Santa Lucía presentan desnutrición. Santa Lucía es una comunidad campesina que queda en Sánchez Cerro, que colinda entre Arequipa y Ubinas. Y los niños que viven en ese lugar soportan fríos que están a una 3.800 sobre el nivel del mar y sufren temperaturas bajas y muchos de estos niños tienen una mala alimentación porque los padres no tienen ingresos. Otro problema que comúnmente debemos formular es, por ejemplo, el 10% de adolescentes de la comunidad de Taza están en peligro de deslizamiento. Taza es un centro poblado, un vallecito que está frente a Yunga, que tiene, que tiene una facultad, una propiedad, que tiene su actividad propia, es la agricultura. Ya, la agricultura. Otro aspecto o problema que también debería atenderse es las pocas actividades deportivas de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos en la provincia de Hilo. Es otro tipo de actividad. Estos últimos tiempos debe haber espacios donde los niños y los adolescentes y adultos tengan espacios para hacer áreas de recreación y deporte. Y eso es competencia de la Municipalidad Provincial de Hilo. ¿Ya? Entonces vemos, el listado de problemas son varios. Entonces identificamos ya los problemas, priorizamos los problemas de acuerdo a la complejidad y cada sector y luego comenzamos a priorizar qué proyecto va a cerrar una brecha con mayor número de beneficiarios y va a aumentar la capacidad productora o de servicio de ese número de personas que están, de ese número de personas que están relacionados a este tipo de situación problemática. ¿Ya? Entonces podemos distinguir o identificar ya el orden de prelación o el orden de importancia que tiene ese proyecto. Un proyecto de sistema de alcantarillado, alumbrado público, o un proyecto de agua potable es de prioridad que un proyecto de hacer un proyecto de coliseo de edificios, o un proyecto, una plaza para, ¿cómo se llama? Una plaza para identificar, la palta, la producción de la palta, la lima de olor, la plaza de la palta, la plaza de la lima, la palta del pacay, etcétera, etcétera. Entonces, la prioridad es atenderlo agua potable y sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, esa es la descripción del problema. Entonces, yo les he pedido para poder identificar qué está pasando en ese proyecto, cuáles son los síntomas de ese proyecto, cómo se manifiesta el problema. Entonces, estas inquietudes, para poder diseñar el proyecto, yo ya tengo que entender en qué poder entender y poder resolver ese tipo de inquietudes. ¿A quiénes son afectados con este problema? ¿Cuántos están afectados y cuál es la magnitud? ¿Desde cuándo? ¿Con frecuencia? ¿Dónde ocurre? Entonces, estas inquietudes, el que va a formular el proyecto tiene que resolverla, tiene que resolver estas inquietudes, tiene que explicar y buscar una solución. Entonces, pero el formulador no vive en ese lugar. Es por eso importante que el que va a diseñar el proyecto se involucre a la población, se involucre a las personas donde están, donde se va a intervenir un proyecto y pueda recoger necesidades, ¿no? Y de esa manera el diseño va a ser muy importante, va a ser un diseño que va a tener una situación a ese problema, ¿no? Y muchos de los proyectos caen por el diseño del proyecto, por el diseño. Por ejemplo, alguien conoce San Cristóbal de Calacoa,
A ver, ¿alguien me podría decir? En San Cristóbal de Calacoa, alguien, a ver, alguien puede levantar la mano, a ver, alguien, San Cristóbal de Calacoa, ¿alguien conoce? A ver, vamos a ver. En San Cristóbal de Calacoa hay una comunidad campesina que se hace deportes, pero el tema es que el único espacio que tiene esa municipalidad de la comunidad campesina de San Cristóbal de Calacoa ya es ese pueblo es un espacio donde casi colinda hacia una quebrada, que esa quebrada tiene más o menos unos 500, 600 metros. O sea, cuando juegan pelota, ya si la pelota cae hacia el barranco, se imaginen, para ir a recogerlo va a demorar 1 hora y media, 2 horas tal vez. Entonces, se hace como un poco inconveniente para esa población. Entonces, pero la población, cuando se hace un estudio primero y se ubica en el lugar, la población no tiene agua potable. El tema del alcantarillado, el alcantarillado es deficiente y limitado. Entonces, pero sin embargo la población o los pobladores piden que se construya primero un estadio, una canchita deportiva o un mini estadio, un mini estadio. Entonces, no tendría sentido diseñar un proyecto de esta envergadura o necesidad, puesto que ese proyecto no va a poder atender una necesidad básica. Entonces, por eso los acumuladores nacen de la partida, que los proyectos tengan un diseño y atiendan una brecha. Ya puedo utilizar recursos públicos bajo mi interés, ¿no? Entonces ahora sí existe ese grado de responsabilidad. Entonces estas inquietudes de descripción de problema, formulamos, el que va a hacer el diseño, la propuesta de intervenir en el proyecto, tiene que responderse. Claro, no te lo dice directo, pero él en su mente está preguntándose, ¿no? Se está preguntándose, ¿no? Se está preguntando cómo atender este problema y resolver estas inquietudes. ¿Cuáles son los criterios que prioriza la selección del problema? El valor del problema, la afectada, la posibilidad que afectan con éxito, el éxito, la gobernabilidad, los costos de postergación y el apoyo comunitario y el impacto sobre los costos del problema. Tenemos qué tipo de herramientas van a ser necesarias para la identificación y la priorización de los proyectos. Van a ser importante el arqueo de la información. Es importante conocer qué tipo de información estimada me va a permitir una información de carácter cuantitativa y de carácter donde demuestre yo que la población va a crecer de acá sustantivamente la población. Y normalmente este tipo de información utilizo información de carácter secundaria en los proyectos de inversión, como proyectos de rendimiento por hectárea, metros cúbicos de agua por población, número de niños atendidos, número de mujeres en estado de gestación atendidas, número de neonatos sanos, a ver otro, mejoramiento, rendimiento en lógico, matemático y comprensión lectora, ya, mejoramiento de vías de acceso para vía de kilómetros, kilómetros lineales en carretera, mejoramiento en kilómetros de línea de carretera, donde haya una mayor accesibilidad, mejoramiento de las telecomunicaciones, mejoramiento de la electrificación. Entonces, todos estos detalles, nosotros, existe información en medios de carácter secundarios como en el INEI, sacamos información de ese lugar, proyectamos la tasa de crecimiento en función y nosotros tenemos que mostrar técnicamente que la población va a crecer. Y si crece la población, entonces hay una necesidad y va a haber un impacto en ese número de población. Otro aspecto muy importante en la herramienta de identificación es saber asambleas de talleres comunitarios, es importante para recoger la información, entrevistas informales y claves que puede hacer, los grupos,
con la finalidad de recoger el tipo de información, los estudios muestrales que me van a identificar a ver cuál es la muestra de una población ya que desea atender. Entonces, por último, tenemos la construcción del sistema explicativo, identificar las causas del gobierno, del problema y su descripción, identificando los efectos del problema, construir el árbol del problema, hasta una delimitada pertinente que revise el árbol del problema. ¿Ya? Tenemos jóvenes, entonces, estos aspectos que van a ser muy importantes para poder plantear cuál es el diseño del proyecto. Por eso es importante determinar cuál es la causa que origina el problema y cuáles son los efectos que está originando el problema central. Entonces, de ahí nace la estructura del árbol de problema, que normalmente va a replicar o va a reflejar de qué manera la interpretación del problema, identificar cuál es la causa que está originando el problema, tanto como causa y cuál es el efecto que está motivando ese problema central. Entonces, tenemos esos instrumentos y herramientas que me van a permitir poder plantear y diseñar mi proyecto de intervención. Y de esa manera, ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, en el año 2012, 2011 en el distrito, en el distrito de Samegua, en ese entonces el titular de esa municipalidad priorizó que los recursos públicos del Estado era para promover la crianza de porcinos. Entonces la autoridad de turno priorizaba ver la necesidad de intervenir a ver un proyecto de porcinos. Yo en ese entonces era jefe de unidad formuladora y no estaba, por más que indicaba que no era necesario, entonces de la noche a la mañana me costó mi puesto como jefe